Presentar ya, y lo decimos, ¿no?, con bastante optimismo, ilusión, la presentación de ya una tercera edición del proyecto de emprendimiento Almendralejo Acelera. Ya hemos hecho esas dos primeras ediciones. Ustedes han sido pues testigos de la evolución, ¿no?, de este proyecto que arrancaba pues en estos primeros meses del año 2015. Un proyecto en el que se había trabajado durante mucho tiempo, con mucha ilusión, y que yo creo que se había hecho pues con una intensidad de esos trabajos previos importantes, y en el cual pues vamos conformando eso que siempre habíamos querido, ¿no? Es que Almendralejo pues se vaya asentando como una ciudad donde los emprendedores puedan tener las oportunidades para poder llevar a cabo pues sus ideas de desarrollo de negocio. Recordemos que ya en una primera edición fueron 10 proyectos los que se presentaron, y algunos de ellos ya no continúan, porque eso siempre también lo anticipamos, que esos proyectos eran proyectos que estaban en una fase muy inicial y que había que ir, los que sobreviviesen, había que irlos consolidando, y otros pues habría que descartarlos, ¿no? Porque aquí lo que no vamos es a engañar a nadie ni a contar cosas que no son reales. No todos los proyectos tienen esa viabilidad, ¿no? De la primera edición siguen funcionando 5 proyectos. Sigue funcionando el proyecto Ubicua, María de Melo, Agroconecta, Hausia y Domótica Arduino. Algunos de ellos están ubicados en Almendralejo, y para los cuales siguen recibiendo el apoyo a través de este proyecto de Almendralejo Acelera y a través de la consultora, la UTE entre Deloitte Inviérteme, que están ya en esa segunda fase de desarrollo y consolidación, ¿no? Tienen esa primera fase de aceleración y la segunda fase de desarrollo y consolidación. De la segunda edición, que fueron esos 16 proyectos que se aceptaron, bueno, muchos de ellos abandonaron el proyecto en unas fases iniciales porque se veía que, bueno, que no había posibilidad de desarrollo, pero son 7 proyectos los que continúan con nosotros, ¿no? Y la verdad es que también pues ya se van a incorporar a esa fase de consolidación, ¿no? Están los proyectos a granel, que era esa agencia de marketing, donde además ya los 2 emprendedores que la conforman, pues dentro de poco se les está preparando ya su plan para incorporarse, darse de alta como autónomo, recibir también las ayudas existentes a ese plan de incorporación, ¿no?, de autónomo. Está también el proyecto Food Station, que son de 3 a 5 personas que están trabajando. Ingrap, que es una empresa que desarrolla máquinas llenadoras, monobloc, y que está ya pues en una fase de puesta en el mercado, ¿no?, de esa solución, ¿no?, de llenado de una envasadora que estaba desarrollando, ¿no? La empresa de Glow, que además le decimos que acaba de recibir el visto bueno de Radio Televisión Española para la realización de ese largometraje, y ahora está en la fase de esa búsqueda, de esa financiación. Ahí le digo que es uno de los proyectos atractivos que tiene, porque miren ustedes, en Almendralejo vamos a poder tener una productora para la realización de un largometraje de animación. Está la empresa Lilight, que tiene ese dispositivo de señalización lateral, que está pues en esa fase de hacer, o tienen ya esa patente nacional, y de ver cómo consiguen llegar a la comercialización, ¿no? Está Farnis, que ya es muy conocida porque además ha tenido bastante relevancia en la prensa, pues esa empresa que está haciendo el desarrollo, ¿no?, de moda, de soluciones como son los bolsos y otros complementos, que además está teniendo una aceptación muy buena, y que en el 2016 va a empezar ya en una fase no ya de venta, que ya la está realizando, sino incluso de expansión, ¿no?, de la marca. Incluso, otra de las cosas importantes, de poder recibir capital externo para potenciar su idea, que era uno de los pilares que siempre buscábamos. Está la empresa Clinisal, ¿no?, que después de ese proceso de aceleración, pues, y lo comento, pues tiene un nuevo enfoque de cómo tiene que ser su actividad, de dónde ubicarse y de cómo realizarlo. Bueno, pues estos eran los objetivos que nos marcábamos, teniendo en cuenta que recibimos un número de proyectos, teniendo en cuenta que muchos de ellos sabemos que no van a poder tener desarrollo, pero teniendo también en cuenta que se esté ayudando a esos emprendedores
a consolidar su idea, a modificarla para que pueda ser viable o a rediseñar pues un nuevo enfoque a esas ideas. Y los resultados hasta ahora tenemos que decir que son unos resultados pues satisfactorios. Por eso vamos a hacer esta tercera edición. Esta tercera edición porque pensamos que todavía hay sustrato suficiente de emprendedores y de ideas emprendedoras para realizar esta tercera convocatoria, porque hay todavía proyectos que pueden incorporarse. Pero no olvidemos que tanto los de la primera como los de la segunda edición están ya en esa fase de consolidación y en la que siguen recibiendo pues ese apoyo, ese servicio, ese asesoramiento, ahora ya más enfocado a la consolidación más que a acelerar su idea, de la primera y de la segunda edición. Y por eso vamos a esta tercera edición, que empieza el plazo de inscripción se abrirá el día 18 de enero hasta el 15 de febrero. Posteriormente, como en fases anteriores, se elegirán una serie de proyectos, concretamente, si llegamos a la cifra de 20 proyectos, y se realizará el 22 de febrero esa sesión en la cual esos 20 proyectos preseleccionados tienen que defender o explicar en un espacio de tiempo corto, ese elevator speech, tienen que explicar cuál es su proyecto. Y luego ya seleccionaremos. ¿El número de proyectos seleccionados? Pues mire usted, si se preseleccionan 20 y después de pasar por esa fase vemos que los 20 tienen potencial, serán 20. Si son 10, serán 10. Si serán 12, serán 12. Si son 15, serán 15. Nosotros no hacemos unas convocatorias cerradas, porque para eso hemos dimensionado bien los servicios de esta consultora para que pueda asumir en esta primera fase de aceleración 10, 12, 13, 14, 15, 16 proyectos, los proyectos que veamos que son interesantes. No vamos a descartar ningún proyecto si vemos que hay potencial para que se pueda desarrollar, porque además ya se está trabajando en la otra fase de desarrollo con los proyectos ya iniciados y quieras que no, esa sistemática de trabajo, esa mecánica ya después de 2 ediciones, pues se va puliendo, va siendo cada vez más eficiente, como debe ser lógico, y creo que podemos ir asumiendo a través de la consultora y de los medios propios del ayuntamiento cada vez más proyectos. En cuanto a las infraestructuras, pues ya contamos con el Centro de Innovación Empresarial, contamos con la residencia de investigadores, que además contamos que la tenemos totalmente disponible y ya muy avanzada la posibilidad que tienen cualquier emprendedor de utilizar esa residencia, y además la tenemos libre porque el proyecto de Agrotec Extremadura pues nació, creció, murió, y lo que no sabemos es nada al respecto de qué es lo que va a hacer el gobierno regional, la Junta de Extremadura, con los emprendedores. Yo no he vuelto a escuchar nada significativo, significativo en cuanto a ¿tiene esta región un proyecto regional para propiciar que haya emprendedores, que haya empresas, que haya gente que no esté esperando un plan de empleo social, sino que esté esperando que les den facilidades para su conocimiento, sus inquietudes, poderlas poner en vías de desarrollar un proyecto, ¿no?, empresarial? Bueno, y tenemos también la Factoría de la Innovación, que también le digo que ya está preparado, y gracias a estas infraestructuras ya también les digo que tenemos los sitios preparados para iniciar esos otros proyectos, uno de ellos y el más próximo, que simplemente le anticipo una pequeña línea, que es ese proyecto con el Banco Santander de apoyo también a los emprendedores a través de las startups, que es el proyecto JUS. Ese proyecto JUS se va a poner en funcionamiento ya en este mes de enero, y miro al concejal Carlos González Ariego, que obviamente es el que mantiene ese contacto continuo y directo con los representantes del proyecto JUS, y lo vamos a poner ya en funcionamiento. Nos hubiese gustado realmente haber llegado a ese número máximo de proyectos que teníamos, 25, no se va a llegar. También es la primera edición, y es algo que también desde el Banco de Santander, desde el proyecto JUS, pues nos dicen, ¿no?, que es normal que en las primeras ediciones pues no se llegue. Recuerdo que el seleccionado dentro de ese proyecto JUS tiene como primer premio el estar de 1 a 2 semanas en Silicon Valley, en Estados Unidos, y si fuese luego uno de entre los diferentes centros que compiten en toda España, fuese el primero, el segundo o el tercero, pues recibe cantidades que iban desde los... Son, a nivel nacional, primero son 30.000 euros, 20.000,
10.000 euros. Un total de 60.000 euros que se ponen como premio a esos emprendedores, una cantidad importante, ¿no? Y luego ya nos queda el ir concretando el proyecto que teníamos de desarrollar esas capacidades emprendedoras a través de la Escuela de Organización Industrial y a través de ese programa de garantía juvenil orientado a ir educando a los emprendedores en esas habilidades, que yo creo que ya en este primer trimestre, al final del primer trimestre, podemos iniciarlo, posiblemente la primera convocatoria. Y nos queda el proyecto con la Fundación de las Cámaras de Comercio, la Fundación Incide, que también iba orientado pues a fomentar, en este caso, a otro colectivo ya de personas que tienen una formación universitaria o técnica, pues también esas habilidades emprendedoras que creemos que ya lo enfocaremos a partir del primer semestre del año, y con eso ir conjugando ese entorno de emprendedores para que Almendralejo pues tenga esa visualización y sobre todo se vaya generando aquí ese espíritu de emprendedor. Cosa muy importante que también queremos anunciar, ¿no? Aprovechando esta tercera edición del proyecto de la convocatoria de Almendralejo Acelera. Y es que al finalizar esa tercera edición vamos a elaborar unas bases para la concesión de unos premios. Unos premios a los 3 primeros o a los 3 mejores proyectos de emprendimiento que hayan pasado por estas 3 primeras ediciones. Las cantidades rondarán, se las digo, no habrá que ajustarlas, pero previsiblemente para el primer proyecto será una cuantía de 3.000 euros de apoyo para que su proyecto, obviamente debe ser un proyecto que ha pasado por la fase de aceleración y que estará en una fase de consolidación. No vamos a dar un premio a alguien que haya únicamente pasado la fase de aceleración y luego no continúe. Son proyectos que ya estén continuados en el tiempo, estén en esa fase de consolidación, que obviamente sigan participando del proyecto de Almendralejo Acelera con el tutelaje de Deloitte y de Inviérteme, y en una comisión, eso hay que determinarlo, que valore cuáles son los 3 proyectos pues más ambiciosos, que tengan más potencial, y los apoyaremos, el primero con 3.000 euros, el segundo con 2.000 euros y el tercero con 1.000 euros. Por lo tanto, a las personas que estén pensando en presentarse a esa tercera convocatoria, pues ya que sepan que hay pues también, oye, un reconocimiento, como también a los que están en la primera y en la segunda fase, que están en esa fase de consolidación. Animarles a que sigan desarrollando, a que sean ambiciosos con el proyecto que están haciendo, porque vamos a poner pues ese pequeño incentivo económico de apoyo a los 3 primeros proyectos que sean evaluados y que dentro de una comisión que tendremos que conformar, y ya les anunciaremos, pues serán los encargados de decidir cuáles son los 3 mejores proyectos, ¿no? Bueno, y poco más que decirles, aunque yo creo que mucho le hemos dicho, y sobre todo, aunque no sean muchas palabras, sí mucho de lo que significa el llevar esto adelante, porque creo que esto es sí trabajar con visión de futuro, a una expectativa de medio o largo plazo, y que es algo tan necesario y que necesitamos mucho tanto en nuestra población como en nuestra región, ¿no? Que es apoyar a esas personas que tienen buenas ideas y que desde luego van a contribuir pues al desarrollo empresarial, ¿no? de nuestra región y por supuesto de nuestra localidad, ¿no? Que para eso lo hacemos aquí en Almendralejo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, el 22 de febrero, cuando se hace la sesión del elevator pitch, ¿cuándo comenzarían a trabajar? Y no sé si nos puede recordar cuánto duraba cada fase. Cada fase. La fase son unos 4 meses aproximadamente, siempre cojalón con una fecha aproximada, en el cual está diseñado ese proceso de aceleración. Superada la fase de 4 meses, hay una fase en torno a 1 año, tampoco lo cojan como una cifra exacta, de ese proceso de consolidación y acompañamiento. Y luego, ya pasado esos 4 meses y el año, vamos a hablar de 1 año y medio, pues ya se supone que esas empresas, aunque nosotros les facilitaremos espacios para que sigan desarrollando, pero ya se supone que ya han terminado el proyecto, ¿no? de Almendralejo Acelera. Esta tercera edición, perdón, ya le digo, vamos a seleccionar los proyectos desde el 18 de enero al 15 de febrero, con lo cual pues siempre les pido pues la colaboración, ¿no? Para darle esa difusión, ¿no? Sobre todo, más que nada para que el que tenga una idea, el que quiera ser emprendedor, pues por lo menos tenga la oportunidad. No lo pido por otro motivo, ¿no? Se seleccionarán esos 20 proyectos
esperemos que haya 20 proyectos que por lo menos, voy a decirlo con palabras sin querer herir a la sensibilidad de nadie, que merezcan la pena, y dentro de esos 20 proyectos veremos cuáles son los que se incorporan ya a la fase, realizando el 22 de febrero esas presentaciones de los proyectos y el inicio pues en los primeros días del mes de marzo, 1 de marzo, lo que es un tiempo prudencial desde una primera fase de selección y luego ya de inicio, ¿no? Una semana después, 2 semanas después, primeros de marzo, pues iniciaremos ya esta tercera edición, que durará 4 meses, nos iremos al verano y luego ya evaluaremos después de estas 3 ediciones si sacar ediciones siguientes o ya centrarnos en la consolidación y el desarrollo de todos estos proyectos que se han incorporado a través de la primera, la segunda y la tercera, contando con que ya los otros proyectos con la Escuela de Organización Industrial y con INCIDE también estarán generando potenciales emprendedores, porque lo que se va a intentar captar es personas que se les desarrolle esas habilidades para que inicien el emprendimiento, con lo cual ya hemos puesto en esa primera fase pues muchos más agentes que nos van a ayudar para generar esos posibles proyectos, ¿no? El vivero se hizo con fondos de la Fundación INCIDE, el vivero de empresa, pero el vivero, las instalaciones del vivero son instalaciones que están a disposición de los diferentes proyectos que se desarrollan dentro del proyecto de Almendralejo Acelera. Pongo un ejemplo, y hablo de una empresa porque ya nos lo ha trasladado, la empresa de Glow. La empresa de Glow, si al final consigue pues esa financiación para la producción y la realización de ese largo de animación, de esa película de animación, necesitará un espacio bastante más grande que el que se le puede ofertar en el Centro de Innovación Empresarial, en la Residencia de Investigadores o en la Factoría de la Innovación. Y puedes que utilice una de esas naves. Si alguno de los otros proyectos que tenemos aquí, imagínese que, no sé, la empresa Ingrap, pues necesitase una, ya que hace el desarrollo y quizás a lo mejor necesite un espacio experimental para que su proyecto industrial, ¿no?, de llenadora industrial, ¿no?, monobloc que dice aquí, necesitase un espacio que no lo puede hacer en un despacho, pues sería uno de los que utilizaría esa nave, siempre y cuando estén superando las fases de aceleración y estén en la fase de desarrollo, ¿no? No son naves que se vayan a dedicar a una empresa que ya esté funcionando, sino son naves que se van a poner a disposición de estos emprendedores que su actividad de emprendimiento necesiten de esas naves, ¿no? De esas naves porque necesiten un espacio diferente a lo que pueda ser un despacho. Bueno, el uso de esos viveros es un uso municipal que el ayuntamiento decide destinarlo a este proyecto de Almendralejo Acelera. Lo que tenemos que tener claro es que dentro de las condiciones del Almendralejo Acelera se diga, igual que se están utilizando los espacios municipales ya de un edificio, pues lo mismo que existen también unas naves. Lo que estábamos pendientes es ya de la legalización del uso de esas naves por industria, con sus boletines y sus permisos, que ya está totalmente finalizado el proceso. Tanto el uso de las instalaciones municipales, de esos edificios, como de las naves, como de la de residencia de investigadores, hay que hacerlo mediante un procedimiento de precio público que el ayuntamiento pues presentará y pondrá a disposición. Pero incluso la utilización de las naves en la fase de desarrollo no tiene por qué existir la necesidad de que alguien pague. Luego ya, si superada esa primera fase fuese necesario que la utilicen esos proyectos que ya están consolidados, pues claro, obviamente pondríamos unos precios, pero vamos, que van a ser precios, vamos a decir, de ayuda, ¿no? Unos precios que no son precios de mercado, porque entendemos que tenemos que seguir apoyándole. Ahora, llegado un momento, esos proyectos lo que no pueden pensar es que esa es su ubicación y que esa es su nave y ya para siempre, no, son siempre temporales y de apoyo a esos emprendedores. No van a ser naves como un semillero de naves, semillero de empresas, donde una empresa va, lo solicita y tiene su nave y ese es su domicilio social y ahí es donde va a desarrollar su actividad pasados muchos años. No, no, no. Son siempre espacios temporales que ponemos a disposición para ayudar a que se consoliden, pero siempre con vistas a que luego tienen que dejarlo una vez que estén consolidados, una vez que ya estén funcionando y tienen que buscar luego su sitio. Hombre, yo estoy seguro que luego habrá muchos sitios, bien con la administración regional o intentaremos la administración local para facilitarle a esas nuevas empresas que les sea menos gravoso, ¿no? Pero este semillero de empresas es un paso temporal para su actividad, que lo que ayudamos es disminuyéndole una serie de costes para que se puedan consolidar, pero tampoco
permítame la expresión, no engañándole en cuanto a no tienes que pagar la ubicación y por eso puede funcionar, ¿no? Porque eso sería decirle, el día que tengas que abandonar esto, pues no tendrá sentido tu negocio, ¿no? Al YUS estamos contemplando proyectos, potencialmente en torno a 15 proyectos. Luego hay que... tienen la misma operativa que esta convocatoria del Menalejo Acelera. De esos 15 los están evaluando y verán si al final son 15 los que se ubican o son menos o el número que sea. Lo que sí es cierto es que con el número ya de esos 15 proyectos pues se va a iniciar el proyecto YUS. Ha pasado en otras muchas puntos, ¿no? YUS en la geografía española, que en las primeras ediciones pues no han tenido siempre ese número máximo. Siempre hablábamos que había un número de 25 proyectos. Si el número máximo fuesen 25 y viniesen 30, no, solo podemos asumir 25. Pero en muchos puntos no han empezado en la primera edición con 25 proyectos. Hombre, eso hubiese sido lo deseable, ¿eh? Y así es lo que nos hubiese gustado, pero bueno, lo que está claro es que no se van a incorporar proyectos por incorporarse, se van a incorporar proyectos que merezcan la pena porque la inversión que hace en este sentido el Banco de Santander es grandísima, ¿no? Le pone un consultor por proyecto, ¿no? Que lo está tutelando durante casi un semestre completo, ¿no? No sé valorarle si la empresa de Glow, vuelvo a hablar de ella, si al final consigue esa financiación y tiene que hacer ya la realización de ese largometraje de animación, yo no sé si necesita 10, 12, 15, 5, no lo sé. No lo sé, lo que sí está claro es que ya hay esa posibilidad y ese potencial de que un proyecto genere empleo. Le he dado ante unos datos, la empresa Granel, démonos cuenta que también muchos proyectos de emprendimiento en esta fase son de autoempleo. Luego, cuando van desarrollándose y consolidándose, muchos de ellos podrán crecer y podrán llegar a más personas. Ese proyecto a granel, pues son 2 emprendedores, bueno, pues ya van a generar su autoempleo ellos 2. El proyecto Food Station ya ha ampliado de 3 a 5 personas lo que se han constituido en una forma de cooperativa, ¿no? Pues ya han pasado de 3 a 5 personas. Farni es también, en principio, autoempleo, son 2, ¿no? Las personas. Clinisal es también autoempleo, es una persona con posibilidad de que si su desarrollo del negocio va ampliando, pues necesitará otros profesionales que le ayuden al desarrollo de su actividad. El que decía de Glow, María de Melo, yo creo que con nada que demos un pasito más, como preguntaba antes su compañera de otro medio, está la propia emprendedora y no calculo menos de 2 o 3 puestos de trabajo que se creen. Ya no sé si decirle esa jornada completa, parcial o ya no lo sé. Ahora mismo ese nivel de detalle, pero sí se va creando y sobre todo una cosa muy importante, relaciones entre los propios proyectos que se están desarrollando. Ya hay muchos de ellos que ya han establecido relaciones en cuanto a encargarse trabajos unos a otros, ¿no? Que es lo que va creando eso que dicen ese ecosistema, ¿no? de emprendedores y de emprendimiento que ya empiezan incluso a potenciarse entre ellos, ¿no?